Javier Milei se metió de lleno en la campaña electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Este jueves irá a un acto de La Libertad Avanza en La Plata. Para hablar de este tema y del impacto político del discurso del presidente por cadena nacional, estamos en contacto con el cientista político Santiago Leira. Santiago, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Gracias por llamar. Al contrario, es un gusto. ¿Quiso retomar la agenda el presidente después de las derrotas legislativas, digamos? Sí, yo creo que ese es un aspecto. El presidente, después de una semana muy compleja desde el punto de vista legislativo, se plantó en términos de retomar la agenda política y de marcar de alguna manera el punto de partida de su participación en la campaña electoral, ¿no? Y lo ha hecho con una defensa muy enfática de la columna vertebral de su gestión, que es el equilibrio fiscal, digamos, ¿no? Y lo ha hecho además planteando una frontera bastante particular y no demasiado novedosa en la política argentina, que es esta idea de orden versus caos, aunque no planteado en estos términos, pero podríamos decir que esta dicotomía aparece también presente, digamos, ¿no? El orden encarnado en quienes defienden el equilibrio fiscal, el caos encarnado en, podríamos decir, un conjunto de actores que serían como una suerte de gastadores seriales y que atentan contra ese objetivo del equilibrio fiscal, digamos, ¿no? Así que sí, yo diría que tiene estos dos aspectos este discurso, ¿no? El punto de partida para la participación del presidente en la campaña y al mismo tiempo intentar retomar una agenda política, la cual el gobierno ha perdido en las últimas semanas, o por lo menos en la última iniciativa. Da la impresión de que respeta más a los que están en el otro extremo que a los moderados. Sí, sin duda, bueno, ha tenido una serie de caracterizaciones bastante despectivas respecto a los moderados. Digo, recordemos aquello de la acreditación de los ñoños y de ñoño republicano. Yo creo que también eso tiene un poco que ver con el propio juego, en el cual la polarización entiende el gobierno que contribuye a fortalecer sus aspiraciones y en este sentido la búsqueda de ese enemigo es un elemento que termina siendo funcional a su estrategia electoral, digamos, ¿no? Bueno, por eso el gobierno siempre ha sido bastante cauteloso, por usar algún término, respecto a la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner. Y me imagino, por otro lado, Jorge, al gobierno prendiendo una vela para que Máximo Kirchner encabece las listas o alguna lista de diputado provincial o las listas de diputado nacional en las próximas elecciones, ¿no? Para, bueno, en definitiva, confrontar con el apellido Kirchner, ¿no? En este sentido, las opciones moderadas son un elemento poco funcional para una estrategia que justamente apela a la polarización, ¿no? Ya desembarcó en La Matanza, ahora va a desembarcar en La Plata. Bueno, efectivamente, se está jugando mucho en la provincia de Buenos Aires. Ahora me pregunto, los vetos a las leyes, muchas de ellas sensibles, como la de jubilaciones, discapacidad y demás, ¿tendrán algún costo político para el partido del gobierno? No sé si necesariamente es un tema de costo político, pero sí hay un elemento de desgaste en el uso de la herramienta, ¿no? Probablemente el costo político está en el hecho de no conseguir los votos necesarios para poder sostenerlos en el tiempo, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que es, pensándolo en una clave electoral, aun cuando el oficialismo, y en este caso Libertad Avanza, logre un triunfo electoral, ese triunfo electoral va a implicar, sí, sin duda, dado que tiene muy poco en juego, casi nada en juego en términos legislativos, va a implicar una ganancia, todo ganancia, una ganancia pura, pero es una ganancia pura que no le va a permitir gobernar con votos propios y de esa manera poder establecer su propia agenda, por lo cual ahí se abren dos caminos, el camino de la negociación o el camino de una especie de, permitirme el término, vetocracia, en la cual el presidente deberá permanentemente, tema por tema, issue by issue, como se suele decir en la literatura, tratando de garantizar el escudo legislativo necesario para impedir que el veto sea rechazado por el Poder Legislativo. Bueno, eso es un elemento que sin duda tiene un costo y el costo principal es el del desgaste del uso permanente
de esta estrategia, digamos, ¿no? El gran desafío también, creo yo, tendrá que ver con esa tendencia abstencionista que hemos visto en las últimas elecciones de este año. Bueno, ese es un dato muy llamativo, en un contexto donde, bueno, hemos tenido 8 elecciones provinciales y esto ha sido un sello característico. Eh, es interesante pensar a ver qué nos está diciendo este, digamos, señal que está dando la ciudadanía, una parte de ella, por lo menos en los primeros comicios. Y bueno, habrá que ver si esto se mantiene en una elección como es la de la provincia de Buenos Aires, en la cual sin duda que la abstención puede tener consecuencias en términos de lo que es el posible resultado electoral, ¿no? A ver, si uno piensa desde el punto de vista de los manuales, diría, bueno, si la participación electoral es menor, ganan las maquinarias más convencionales. Con lo cual uno diría, bueno, en ese contexto, el oficialismo en la provincia de Buenos Aires se vería más favorecido por, bueno, el peso de lo que es el aparato territorial de los intendentes y los, llamémosle, varones del conurbano, digamos, ¿no? Pero también hay que ver a ver cómo juega esto en un contexto en el cual la abstención puede significar alguna especie de mensaje y señal hacia un peronismo que aparece de alguna manera como fuera de sintonía respecto a muchas de las demandas ciudadanas que se puedan dar en el contexto local y en el contexto nacional, digamos, ¿no? Bueno, es toda una intriga esta señal política y es interesante poder descifrar a ver de qué se trata este fenómeno en un contexto en el cual hay como cierto desencanto que la intriga es ver si comprende al oficialismo o comprende a la oposición o comprende al conjunto del sistema político, esto es a la vieja y a la nueva casta, digamos, ¿no? Temo que la falta de sintonía afecte a todos, no solo al peronismo. Y efectivamente, Santiago, hubo 8 elecciones, pero el 7 de septiembre va a haber 8 elecciones también por las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Así es, Jorge. Eso es interesante porque ahí vamos a tener una interesante disputa respecto a ver quién impone la narrativa sobre el resultado, ¿no es cierto? En un contexto donde hay una elección general, pero además hay 8 elecciones de tipo seccional, bueno, vamos a tener una noche muy entretenida viendo diferentes actores reivindicando y reclamando su triunfo probablemente, ¿no? Si el peronismo en este caso triunfa en la tercera sección electoral, como esto parece o se prevé, y el no peronismo triunfa en el resto de la provincia, si esto es así, bueno, vamos a tener muchos actores contentos, digamos, ¿no? Bueno, vamos a poder decir que esto es una fiesta de la democracia, digo. Todos van a estar, o la mayoría de los actores van a estar contentos y reivindicando alguna parte del triunfo en esta elección tan particular, digamos, ¿no? Usted escribió una tesis doctoral sobre Carlos Menem y Fernando Collor de Mello. ¿Hoy la está repensando? Bueno, el caso de Collor es interesante porque era el fenómeno de un outsider. Bueno, en realidad era un outsider que tampoco era tan outsider, pero se presentó así durante su campaña electoral. Y Collor de Mello de alguna manera planteó una forma de confrontación con el sistema político en Brasil que tuvo consecuencias y la consecuencia principal fue su destitución como presidente, digamos, ¿no? Eh, Quizás habría que ver, bueno, cuánto tiene o qué paralelo uno puede encontrar entre aquella experiencia de Collor de Mello y esta de Javier Milei, digamos, ¿no? Yo creo que hay una diferencia central que me parece que Milei es más pragmático de lo que nosotros creemos, digamos, ¿no? Ujú. Es un poco como aquello del centauro, es mitad profeta y es mitad político pragmático, digamos, ¿no? Y bueno, cuando predomina el profeta suele cometer errores y pegarse tiros en el pie. Ujú. Pero finalmente, cuando parece que va a llegar al abismo, va a irse digamos, al peñasco, se va a ir por el precipicio, bueno, ahí impera el político pragmático e impera alguna idea muy elemental que pueda haber de gobernabilidad por más frágil que ésta sea, digamos, ¿no? Santiago Leira, es un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, Jorge, un abrazo, ¿eh? Un abrazo.